Mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre nos inculcó la palabra del Señor. Y ella murió en el 97. Ella me dijo, yo quiero, antes de morir, que tú aceptes a Jesús. Un delincuente estaba persiguiendo a otro y se empezaron a tirar. Y a mi hermanita le pegaron un disparo aquí atrás. La situación más difícil que tú recuerdas que ha pasado en tu vida. Yo tenía como algunos 19 años más o menos. Yo presenté una situación en mi garganta que yo no podía cantar. Yo duré años, como 8 meses sin poder cantar. Yo empezaba entonando una canción y ya a mitad de esa canción ya yo me quedaba muda. Sin voz total. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en un tiempo maravilloso porque con nosotros hay una mujer de Dios en esta hora que usted tiene que escuchar, porque yo sé que su vida va a ser edificada de una manera impresionante. Yo quiero que usted comience a compartir este link rapidito con sus amigos, familiares, grupo de familia, grupo de la iglesia, grupo de trabajo de la universidad, Facebook, Instagram, TikTok, todas tus redes sociales. Evangeliza enviándole el link a más personas porque yo sé, estoy 100% seguro que será una gran bendición que tú puedas escuchar lo que el Espíritu de Dios va a ministrar a tu vida en esta hora. Quiero permitirle a la ungida del Señor que pueda presentarse a cada uno de ustedes. Muchos la conocen, quizá otros no, pero sé que ahora algunos van a saber de quién estamos hablando. Bueno, pues Dios les bendiga a toda la audiencia de este espacio, Excelencia Cristiana. Pues mi nombre es Rocío Arias y soy adoradora por la misericordia del Señor. Y nada, estamos aquí para conversar un poquito acerca de todas las cosas que Dios ha hecho. Tremendo, tremendo. Rocío, qué bendición poder tenerte aquí con nosotros, ¿verdad? Esta plataforma que muchas personas son edificados mediante lo que el Espíritu de Dios ministra en este lugar. Hay muchas personas que ya te conocen en el ministerio de adoración, los lugares donde estás ministrando. Ahora con tu participación en el programa que recientemente pasó, Ghost Dominicanas Got Talent. Ok, ese programa, ¿verdad? Que fue algo poderoso, la participación del pueblo cristiano allí, de los hombres y mujeres que sirven a Dios, cómo Dios permitió que estuvieran allí para impactar la vida de tanta gente. O sea, ahora más personas te conocen. Gloria a Dios. Pero quizás hay muchos que no saben quién es Rocío, de dónde viene. Hay muchos de la parte secular, de los que todavía no son cristianos, que te conocieron allí también, que quizás ahora te siguen, escuchan tus canciones por el impacto que causaste en ellos, ¿verdad? Pero no saben quién tú eres. O sea, ahora todo el mundo ve la mujer que Dios esté sirviendo en este momento, pero ¿de dónde viene Rocío? Bueno, pues Rocío es una mujer, ¿verdad?, que viene de un sector muy populoso de la capital, nacida y criada en Gualey, uno de los barrios más fuertes y populares, ¿verdad?, del Gran Santo Domingo. Pero siempre desde muy pequeñita fui formada en el Evangelio. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre nos inculcó la palabra del Señor. Y ella murió en el 97, yo era una niña pequeñita. Y ella me dijo, yo quiero, antes de morir, que tú aceptes a Jesús en tu vida. Wow. Y yo siempre pienso en eso, en que esa semilla del Evangelio fue sembrada en mi corazón a través de ella. Y yo sé que si ella estuviera con nosotros hoy en día, ella se sentiría muy orgullosa de lo que Dios ha hecho a través de los años en el ministerio de Rocío Arias. Llamó mucho mi atención, ¿verdad?, que comenzaste mencionando el sector de dónde viene. Sí, Gualey. Sí. Los que somos dominicanos sabemos que Gualey es conocido por un lugar de corrupción, es conocido por un lugar donde hay asalto, sicariato, muchísimas cosas que, ¿verdad?, no vamos a añadir, pero son muchas cosas. Es una mala fama. Sí. Es como decir, y de Gualey saldrá algo bueno. Siempre pienso en ese versículo, justamente por eso, porque la gente
tiende a idealizar a la persona por el lugar de donde viene. O sea, lo toman como un punto de referencia. No se toman la molestia de conocer más profundo la persona. Y yo digo que no importa el sector donde tú te críes o de donde tú vengas, lo que importa es lo que tú fomentes desde tus inicios o con lo que tú vengas desde tus inicios. Porque, por ejemplo, a mí me llevaban a la escuela bíblica siendo una niña. Y cuando yo tenía 8, 9, 10, 11 años, yo cantaba en la iglesia, me ponían a cantar en las campañas. O sea, siempre viví muy rodeada de lo que eran las cosas de Dios. No me las perdía. De hecho, yo creo que yo nunca tuve vida social en la calle, en el mundo. Sí, a los 11 me alejé un poco de la iglesia, pero no di que una cosa del otro mundo. Porque siempre como que entendí como que mi vida no era la calle. Wow. A mí nunca me llamó la atención de que un colmadón, una cerveza, una esquina. O sea, esas cosas nunca fueron una atadura para mí. Porque yo como que me visualizaba siempre en los caminos del Señor. O sea, en medio de un ambiente que todos los pronósticos forman a un hombre o a una mujer de la calle, estamos viendo una mujer de Dios que se crió en ese mismo ambiente, pero tenía una abuela. Una mujer de Dios que han pasado muchos años de su muerte. Sin embargo, cuando uno menciona el nombre de ella, como que se siente todavía. Como los huesos de Eliseo. Sí, se siente en el ambiente que lo que ella sembró fue bueno. Gloria a Dios. Y ha dado muchos frutos. En mi familia somos muchos. Y esa semilla que ella sembró, o sea, en mi familia se pueden contar con una mano la gente que no es cristiana. Wow. Y yo creo que sobran dedos. Muy poquitos quedan. Y yo sé que el Señor va a seguir haciendo la obra en mi familia. Tremendo. Mencionaste que a los 11 años no fue como que te descarriaste, pero te apartaste un poquito. Ajá. Quizás te enfriaste un poquito. Ajá. En el nivel de conciencia que tú tenías ya en esa edad, ¿qué tú entiendes que pasó contigo? ¿Qué te separó un poquito en ese momento? Tú sabes que la adolescencia es una etapa difícil. Y hay cosas como que uno no las canaliza bien. Y la inmadurez también, tú sabes. Pero como dice un dicho, el buen hijo a su casa vuelve. Eso fue como un momento efímero en mi vida, un momento pasajero. Algo que no iba a trascender en realidad. Porque faltándome, ¿cuánto? Algunos meses para los 15 años, yo volví para mi casa, que era la casa del Señor. Y ya yo tengo 38 años y para la gloria del Señor todavía estamos aquí y vamos a seguir aquí hasta que nos hasta que nos cafeten, como dicen por ahí. Vamos a estar aquí. Tremendo. Una jovencita adorando en la iglesia, cantando, participando en las actividades de la iglesia. Cuando estamos en esa etapa, nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia, ¿verdad? Aprendemos a hacer muchas cosas, pero hay un día que descubrimos el verdadero llamado. Hay un día que descubrimos a qué Dios nos llamó. O sea, cuál es nuestra asignación, aparte de ser salvo. Cuando Rocío se da cuenta que tiene un ministerio de adoración, no porque sabe cantar, sino cuando se da cuenta que tiene como un compromiso con la adoración. Bueno, como te dije, yo vengo cantando desde los 8 años en la iglesia, en los festivales del colegio, en las actividades especiales que se hacían, etcétera. Pero cuando yo cumplí los 15 para 16 años, nosotros sufrimos una, ¿cómo se dice? Como una metamorfosis, porque tuvimos que cambiarnos de Gualey al Tamarindo, donde vivimos ahora. Tuvimos un suceso a mi hermanita, que también es adoradora hoy en día. En ese entonces tenía 3 años. Un delincuente estaba persiguiendo a otro y se empezaron a tirar. Y a mi hermanita le pegaron un disparo aquí atrás, por los lados de la columna. Ay. Y por la misericordia de Dios, gracias a Dios, no peligró nada. O sea, mi hermana, gracias a Dios, el Señor metió su mano. Pero tuvimos que salir de ahí porque en ese entonces Gualey estaba difícil, imposible. Y nos mudamos, pero fue algo súper abrupto.
cuando nos mudamos ahí, nosotros veníamos de un hogar donde teníamos, o sea, estábamos bien acomodados, vivíamos muy bien y todo. Y la transición al Tamarindo, eso fue algo fuerte, Ay, eso ay, fue ay, algo ay, ay. difícil, eso fue algo que los años han pasado, pero como que Dios siempre lo mantiene en la memoria para mantenernos súper aterrizados. Dios mío. Vivimos algo muy fuerte. La casa sí era propia, pero era una casita de madera, nada que ver con cómo vivíamos en Gualey. Vivíamos muy bien, o sea, un casón grandísimo, un patio enorme. ¿Qué decirte? O sea, bien, vivíamos bien. Mi mamá vendía ropa, mi mamá tenía un comedor, mi padrastro tenía un negocio de confección de pantalones jeans, yo también tenía como mi cafeterita, mi hermano trabajaba con mi padrastro, o sea, teníamos un buen desempeño económico cuando nosotros nos mudamos al Tamarindo. Todo se extinguió, o sea, Wow. todo se acabó. Fue como que pasó un terremoto y se llevó todo. Cuando nos mudamos había plaga de todo. Dios mío. Eh, Era súper difícil. El lugar donde vivíamos tenía mucho lodo. Ya tú sabes, para nosotros salir de ahí era con funda en los pies. Ay, 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 ay. Un ay, ay. desastre total. Había una caña brava altísima, los zancudos de noche. Eso era algo, oye, terrible. Nosotros fuimos fuertemente procesados cuando nosotros llegamos al Tamarindo. Muy fuerte. Dios mío, ¿cómo te sentí en ese momento cuando ahora de momento va de lo ancho a lo estrecho, de tener que ponerte funda en los zapatos que no llenen de lodo, pero tienes que ir a adorar, tienes que ir a la iglesia? ¿Cómo te sientes en ese momento? Porque hay muchas personas que pasan por esa etapa, que Eso van es así. de lo mucho a lo poco, pero son pruebas que Dios permite. Claro. Bueno, nosotros, como te dije, cuando llegamos ahí, o sea, yo no tengo cómo explicarte en realidad cómo yo me sentía. O sea, yo estaba en una etapa de negación. Él le decía a mi mamá, yo no quiero vivir aquí. O sea, una locura, te estoy diciendo. Y yo lloraba muchísimo porque yo quería regresar de donde yo Wow. estaba. Pero lo que yo no sabía era que Dios tenía propósitos muy fuertes y muy contundentes con llevarnos al Tamarindo. Dios nos estaba sacando de la comodidad para llevarnos a la incomodidad, a procesarnos para lo que posteriormente Él tenía diseñado para nosotros. Ujú. Por ejemplo, nosotros llegamos siendo miembros comunes y el Señor estaba preparando un pastorado para mi mamá. Wow. O sea, ahí el Señor nos formó, comenzamos con la iglesia en la casa, porque verdaderamente cuando Dios te hace un llamado y tú lo postergas, Él te va a sacar de tu zona de Ay, confort, ay, de ay, tu ay, comodidad, ay, 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 ay. de lo que tú disfrutas, de sentirte cómodo, de sentirte bien, incluso aún en medio de tus supuestas incapacidades, el Señor empieza a darte forma, a adaptarte a las condiciones, a formarte, para Él darte a entender que en realidad Él te estaba preparando para eso, para lo cual tú te negabas, que en este caso era el pastorado. El pastorado, tu mamá se estaba negando y Dios dijo, no hay problema, vamos a moverlo el lugar, vamos a Es quitarle la así. comodidad Ay, Dios mío. para que me obedezcan. Hay muchas personas que están escuchando esto y sé que esto será de gran bendición para ellos, porque cuando Dios te llama a algo y tú no obedeces, Él va a provocar un movimiento en tu vida. Y eso que tú estás hablando, yo puedo testificarlo porque a mí también me pasó. Tú sabes, yo estaba cómodo en el campo y precisamente cuando tú hablabas, yo comencé a recordar cuando yo dormía en un cuartico en aquella calle, Wow. cuando este programa empezó. En un cuartico que yo me bañaba y se mojaba la cama. Ay, Dios mío. Y también venía de una casa grande, pero gloria a Dios. Qué tremendo poder escuchar eso, porque muchas personas creen que todo ha sido color de rosa y no entienden que hay momentos de dificultad. La relación de Rocío con el Espíritu Santo. ¿Cuándo tú conoces al Espíritu Santo? Mira, al conocer al Señor tan pequeña,
tú sabes que uno va adquiriendo ciertos conocimientos, pero así, conocer al Señor, 16, 17 años, cuando ahí comprendo a qué el Señor me llama. Porque yo canto desde pequeña, pero cantar y adorar son dos cosas muy distintas. Explícame eso. Cualquiera puede cantar. Ay. Cualquiera. Y como gorriones, como ruiseñores, todo el mundo puede cantar. Pero adorar es otra cosa. Uh-huh. Adorar es preparar el escenario para que el Espíritu Santo de Dios haga su entrada, para que comiencen a manifestarse los milagros, para que comience a manifestarse la gloria de Dios. Ser levita es abrir, acercar el reino a la tierra. Y yo siento que por eso hoy mucha gente está confundiendo el artistaje con el ser adorador. Son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, tú puedes hacer las dos. Porque obviamente si Dios te llama y este es tu talento, tú te vas a dedicar a eso. Claro. Y eso, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora bien, cuando tú estás entregando el talento y lo estás sometiendo a la presencia del Señor, a lo que Dios quiera, y estás dejando que Dios lo gobierne, ya eso es otra cosa. Ya tú sabes que tú no puedes comprometer eso con nada, ni con nadie. El no saber dividir las cosas ha traído muchísima confusión al pueblo. Ha traído mucho malestar. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios y cuando tú sabes con quién tú tienes compromiso, que es con Él, o sea, tú no comprometes tu integridad como adorador. Tremendo. Ni con nada ni con nadie. Y yo siento que eso me ha ayudado a mantenerme todo este tiempo en la vigencia. Y yo digo en la vigencia de Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Nadie, yo tengo entendido, verá gloria de Dios si no pasa por desierto, si no pasa por pruebas, si no pasa por situaciones. La situación más difícil que tú recuerdas que ha pasado en tu vida, que tú has dicho, Señor, dime. Yo he vivido dos procesos fuertes en mi vida y los dos tuvieron que ver, uno con un inicio de cáncer en mi garganta Ay. y el otro con un cáncer de mama. Y hay un abismo de distancia entre esos dos. Dios mío. De tiempo, sí. Yo tenía como algunos 19 años más o menos. Yo presenté una situación en mi garganta que yo no podía cantar. Yo duré años, como 8 meses sin poder cantar. Yo empezaba entonando una canción y ya a mitad de esa canción ya yo me quedaba muda. Sin voz. No, sin voz total. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, yo me sentía súper preocupada porque incluso yo me sentía una molestia aquí. Y fui al hospital y ahí entonces el doctor empezó a chequearme, me mandó a hacerme una biopsia. Pero yo le cogí muchísimo miedo a eso. En ese momento yo no manejaba la magnitud de eso, pero tú sabes, ahí estaba el internet. Y empecé a investigar y me dio miedo y lo que hice fue como que me retraje. Y en ese tiempo, tú sabes, al no saber bien cómo manejar la situación, mucha gente pensó como que era que yo estaba un poco fría o alejada de la iglesia, porque imagínate de tener una vida ministerial activa a empezar a... De repente ya no participa. De repente no estoy participando, no estoy yendo a los cultos de confraternidad de jóvenes, que yo era fija, o a la confraternidad de pastores, que también yo era fija, o a esos retiros congregacionales. O sea, la gente no me veía casi. Se descarrió. Eso muchísima gente lo pensó. Pero es como yo te digo, por eso es que, aunque miremos desde afuera, tenemos que pedirle a Dios confirmación. Así es. Herimos mucho.
Señalamos mucho. Y a veces hasta somos jueces. Y queremos a veces sentirnos más santos. Muy fuerte. Porque nos comportamos a veces como los fariseos. ¿Quiénes eran más cristianos que los fariseos? O más religiosos que los fariseos. Pero los fariseos tenían problemas serios. Porque para ellos su manera de vivir era la más justa, era la más seria, la más respetable. Lo más santo. Pero en realidad, su realidad era la de un sepulcro blanqueado. Y eso pasa hoy en día. Nosotros señalamos, pero lo único que conoce nuestra realidad es Dios. Así es. Imagínate cómo debe sentirse Dios cuando te oye hablando tantas cosas lindas, tanta santidad, tanta postura, pero la realidad tuya Él la conoce. ¿Cómo debe sentirse Dios? Escuchándote hablar tan lindo, pero entonces tu realidad no se parece en nada a lo que tú estás hablando. Exacto. Ay. Eso pasa mucho hoy, manito. Lo que pasa es que nosotros queremos tapar el sol así. El sol no se tapa así. Por eso es que Dios anda demandando sinceridad de su pueblo. Así es. Tenemos que ser más sinceros. Tremendo. ¿Qué pasó contigo cuando eso está ocurriendo? Porque no estamos hablando, bueno, cáncer es una enfermedad tremenda, pero ante el ojo de Dios, algo sencillo. Pero en el plano humano, cuando se habla de cáncer, ya la gente tiene un pronóstico. Ya la gente dice, bueno, quimioterapia, un montón de cosas. Pero estamos hablando que es en tu garganta. Sí, entonces... En el instrumento que Dios te dio para adorar. O sea, ya ahora tú comienzas a cantar una canción, pero no puedes. Hay una impotencia. Sí. ¿Cuál es el sentimiento que se cree en ti? Había mucha tristeza y yo sentía como que todo ya se iba a parar ahí. En ese momento yo era muy joven, ¿me entiendes? Y quizás como que no sabía bien cómo controlar mis emociones. Pero tú sabes algo, Dios conoce la intención más profunda de tu corazón. Y Dios sabe que yo me alejé del mundo y de las cosas del mundo porque yo quería cantarle a Él, exclusivamente a Él. Cuando yo era pequeñita, en la familia paterna mía se oía mucha música romántica. Yo me crié oyendo toda esa música. Y a mí me gustaba desde niñita, desde chiquititica, escuchar siempre esa música. Pero si te das cuenta, a los 8 años el Señor me aparta. Wow. Y como que me da otra identidad. Tú eres mi adoradora. Yo te quiero separada para mí. Yo no quiero que tú estés en eso. Y el Señor, desde ese momento hasta ya mi juventud, adolescencia, 17, 18, 19... me empieza a colocar en lugares estratégicos de exhibición para que la gente empiece a ver el ministerio de Rocío Arias. Y justo como en ese momento comienza esta situación en mi garganta que me hace pensar, wow, pero Señor, tú me llamaste con propósito determinado. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo, Señor? Mira esto, no puedo cantar una canción completa. No puedo adorarte con libertad. Una vez en la iglesia, en mi congregación, cantando una adoración, o sea, me quedé a mitad y solté el micrófono y cogí para mi casa. Wow. Muy fuerte. Y fue a llorar que empecé. Y me preguntaba, o sea, ¿por qué me pasa esto, Señor? No porque a mí, sino ¿por qué me pasa esta situación cuando tú sabes que mi canto es tuyo? Hay gente cantándole al mundo ahí. Yo te estoy cantando a ti. Wow. Y nada, recuerdo que una noche un pastor que amo mucho me fue a buscar. Él manejaba la información, él me fue a buscar y estando en la iglesia, recuerdo que llegando a la iglesia veo a una amiga mía llamada Nati cantando y la iglesia se está cayendo de la gloria. Y yo lo que empecé fue a llorar. Yo dije, yo quiero adorarte así como yo hacía antes. Yo anhelo poder adorarte así otra vez. Mío. Y yo tenía como 10 minutos en el culto, yo me fui. Cuando yo voy caminando a la casa, la luna estaba afuera,
súper así, súper llena. Digo, Señor, yo no puedo vivir así, sin adorarte, yo no puedo vivir así. Oye, llegando a mi casa, me encuentro mi casa llena de gente. Yo lo que tenía eran 10 minutos afuera, que yo me había ido. Mi casa estaba llena de gente. Cuando yo llego, yo pienso que algo que está pasando, algo malo. Y hay unas siervas que están ahí, eran 5. Ay. Dije que nosotros vinimos a verte a ti. Dice, tu mamá dijo que tú no estabas aquí, que tú te habías ido para la iglesia. Y ya casi nos íbamos para volver otro día. Dios mío. Y mira cómo Dios te trajo. Y yo me quedo callada. Le digo, oh, sí, venimos a orar por ti, porque el Señor me dijo que viniera a orar por tu garganta. Cuando ella me dijo así, yo me sorprendí. Y empezaron a orar. Y el Señor la puso a ponerme la mano aquí. Y ella empezó a empujar con esto. Ella empezó a empujar a mi garganta, empujar. Y le decía, me está doliendo mucho. Y ella me dice, el Señor te está sanando. Y mientras yo le decía que me dolía, ella me decía, el Señor me dice que Él te está sanando. Y de repente algo reventó dentro de mi garganta. Aleluya. Y se me llenó la boca de un líquido. Y yo fui a escupir. Y yo empecé a botar como una agua amarilla de mi boca. Y ella me dijo, el Señor te manda a decir que no hables. El Señor te dice que guardes silencio por 3 días. Wow. Cuando ella me dice esto, digo, wow. Yo duré 3 días en reposo. Y al segundo día, yo como que me desesperé. Intenté Hablar. como usar la garganta para cantar. Pero no me salía. Y entonces el Señor me trajo a memoria que yo te dije 3 días, no 2. Dios mío. Pues al tercer día, como a eso de las 2 de la tarde, yo me paro en el patio de mi casa y comienzo a cantar. Y yo no recuerdo un día en el que mi voz haya estado tan nítida como ese día. Mi voz estaba nítida como una trompeta, como que me la resetearon. Wow. Totalmente. Después de eso jamás yo he tenido una situación con mi voz. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios tan puntual. Él te da una palabra. Es a nosotros que se nos olvida. Así es. Es a nosotros. Dios dice algo y por encima del diablo, eso se va a cumplir porque Él lo dijo. Wow. Tremendo. Dios mío, impresionante. O sea, esas siervas llegaron. Sí, esas siervas llegaron. Dios la mandó. Tú saliste del culto. Ellas se iban y el encuentro. Para que ustedes vean que Dios tiene cuidado. Quizás tú pensabas que Dios no estaba escuchando tu oración. Sí. En ese momento. Sí. Tú sabes que nosotros le servimos a Él. Pero a nosotros nos pasa lo del cabezadura. Tú sabes que tu papá está ahí. Y tú sabes que tú clamas y Él te oye. Pero a ti se te va la guagua a veces. O sea, Queremos se te olvida que Él es Dios y que Él está en su mismo lugar. Así es. Y Dios me estaba recordando, ok, yo hago contigo como yo quiero. Yo te estoy enseñando cosas en el camino que luego le van a servir a otros. Impresionante. ¿Te ha tocado encontrarte con alguien que quizás ha pasado por una situación similar con su garganta? Claro. Claro, yo he tenido la oportunidad de poder testificar y de poder ser ejemplo para esas personas. Porque entiendo que cuando Dios te permite pasar por algo, es porque mañana serás un instrumento en esa área. O sea, el mundo espiritual funciona que en lo que Dios te liberta, tú tienes autoridad. Exactamente. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese momento cuando tú has testificado sobre eso con personas que quizás están pasando por eso? Dios, yo no tengo palabras de verdad. Cada vez que a mí me toca testificar de algo, de las grandezas que Dios ha hecho a través de mí, o sea, Dios se manifiesta de manera especial. Empiezan a llegarme los mensajes, empiezan a llegarme los textos, empiezan a llegarme los correos. O sea, Dios haciéndome saber que en realidad Él está trabajando a través de cada una de esas experiencias que Él me ha permitido vivir. Wow. Por ejemplo, esta del cáncer de mama, por ejemplo, esta ha sido una de las cosas más fuertes que yo he tenido que vivir en toda mi vida. ¿Qué pasó ahí? Bueno,
yo siempre he sido una mujer como precavida y yo sentía que uno de mis senos, yo tenía bolitas. Como quiste. Sí, y nada, como me molestaban, yo fui inmediatamente a la ginecóloga y me hicieron una sonomografía y arrojó un quiste de agua y uno de grasa. Me pusieron un tratamiento, duré 3 meses, pero fuera de lo que se pueda pensar, las bolitas en vez de disminuir crecieron. Luego volví donde la doctora, me dijo, te voy a poner algo más fuerte por 3 meses más, si no resulta, regresa. No resultó, pero algo me dijo, ya no vuelvas ahí, tienes que ir a la raíz, al oncológico. Bueno, pues cuando voy al oncológico, que me hacen todos los estudios, o sea, me reciben de una vez y me mandan donde una doctora y ella me hace tacto y ella me dice, hay algo ahí que no me gusta, que se siente muy duro y que está muy pegado de tu tórax. O sea, tienes que hacerte todas tus pruebas que te hiciste allá, tienes que hacértela de nuevo aquí, tienes que hacerte una mamografía, porque no me gusta. Y también te tienes que hacer una biopsia. No me hicieron una, me hicieron 3. Wow. Al que sabe de biopsias, sabe que eso es fuerte y un doloroso. proceso difícil. Sí, es muy difícil en realidad. Te extraen con una aguja de presión, te extraen carne de lo que tú tengas ahí. Sí. Y luego con eso lo marcan en placas de vidrio y lo envían al extranjero a hacerle las pruebas para ver qué tipo de situación tú tienes, cómo se llama, grado, radio, de lo que sea. Y en mi caso, una de las pacientes que estaba ahí me dijo, bueno, si a ti te llaman después de los 15 días, eso quiere decir que no es nada de peligro, eso tiene que ser un quiste. Si te llaman antes de los 7 días, pues es algo de peligro. Me llamaron justo a los 7 días. Ay. ¿Y cuando tuviste esa llamada? Me asusté mucho. Me dijeron, tienes que venir lo más pronto posible a buscar tus resultados. Nada, cuando fui al hospital, fui con mi esposo. Esta es una de las cosas que tú tienes que ponerle mucha atención porque esto fue fuerte. Mi esposo y yo llegamos. No nos recibió la doctora que me recibió primero, sino la que nos iba a dar asistencia después del resultado. Ella sentó a mi esposa a la derecha, a mí a la izquierda, y ella mira a mi esposo y le dice, mira, tú te tienes que poner los pantalones. Pero ella no me ha dicho nada aún. Ay. Mira, tú te tienes que poner los pantalones, porque hay hombres que cuando ven que la mujer está pasando por un proceso, se le viran. Y yo le digo, doctora, ¿pasa algo malo? Ay. Y ella me dice, bueno, mi niña, tú vas a tener que ser fuerte, porque te van a dar quimio y te van a dar radio y te van a cortar un seno. Ay, mi madre. O sea, ella me lo tiró ahí. Así. Así. Sin anestesia. Así. Yo quedé Dios mío. Yo quedé impresionada porque, tú sabes, yo sentí como que era una broma. Porque hay cosas como que tú llegas a una etapa de negación, como que tú te pones escéptico. Tú dices, pero ¿y cómo me están diciendo una cosa tan fuerte así? Uh-huh. Tan. Mi esposo se quedó en shock. Yo nunca había visto una gente en shock. Pero mi esposo se quedó tieso, o sea, tieso. No había presión en su cara, nada. Él se quedó así, como un zombie. Y yo lo que empecé fue a reprender. Yo agarré mis resultados, yo me paré de ahí, mi esposo me cayó atrás. Y yo iba todo el pasillo del oncológico, como así, como zombie, como llorando, como entre desconcierto, hasta que llegué a la emergencia, que ahí fue como que yo reventé. Y yo empecé a llorar, como que se me había muerto alguien, y me rodearon muchísima gente. Ay, acordarme de ese momento wow. Es un poco difícil. Fue muy fuerte, en verdad. Y no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. En ese momento yo no podía llamar a mi mamá porque yo no sabía cómo yo se lo iba a decir. Yo empecé a llamar de mis amigos y me respondieron 3 personas que generalmente en la mañana no cogen llamadas porque están trabajando.
Y Dios puso a que esas 3 personas me respondieran. Y una de esas personas que me respondió fue una pastora llamada Noelia, que es como una madre para mí. Y ella, después de ella salir del shock del momento, ella me dijo: mi hija, te voy a decir una cosa. Lo único que yo sé es que Dios te llamó con un propósito a ti. Ahora es que tú vas a demostrarle a Dios de qué tú estás hecha. Wow. Qué palabra. Y yo sé que no es para muerte, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Dios nunca te va a llamar para dejarte en la orilla. Dios mío. Cuando ella me dio esta palabra, algo en mí se vivificó. Algo en mí como que volvió en sí. Y yo dije, pero es verdad. Dios a mí me llamó y Él sabe que mi vida ha sido Él. Yo sé que Él no me va a dejar en la orilla. Nada, mi esposo y yo nos fuimos, nos sentamos en un parque por ahí a ver las horas pasar hasta que como que pudiéramos... Volver a tierra. Sí, porque yo tengo 2 niños pequeños. Dios mío. En ese entonces mi niño mayor tenía 4 años. 4 años y mi menor estaba muy chiquitico, tenía 1 año. Llegamos. Yo dije, bueno, Jehová, ya yo no sé, de aquí para adelante, guíame tú. Llegamos donde mi mamá. Tú sabes, cuando uno llega a donde su mamá, pasando por un proceso así, uno se desploma. Se desploma porque ese es tu lugar seguro, Claro. tu mamá. Y cuando yo le digo a mi mamá lo que está pasando, mi mamá dice, no me digas eso, mija. Se le temblan la pierna, cayó sentada en el mueble. Pero algo pasó en ella que me desconcertó. Ella le pusieron como un resorte. Y ella se paró y dijo, mentira del diablo. Wow. Dios habló de ti. Y nada de lo que Dios te ha prometido se ha cumplido. Eso es mentira de Satanás. Yo voy a ver la bondad de Jehová en tu vida, mi hija. No temas. Vamos a pelear esta batalla y la vamos a ganar. Wow. Ya Dios me estaba enseñando que Él tenía un propósito mayor con esta situación. Yo empecé a vivir mis quimios, normal. Yo me empecé a dar la quimio y a los 15 días de la primera quimio se me fue todo el cabello. O sea, yo me quedé así pelada, totalmente. Nada, con los días se me empezó a salir las cejas, Wow. las pestañas, las uñas de las manos y de los pies se me pusieron morada, oscura, Dios casi mío. negras. La lengua, empezaron a salirle manchas negras también a la lengua. La piel se me puso un poquito amarillenta. O sea, todo lo que conlleva la neoadyuvante, que es la quimio que a mí me dieron. Padre amado. Todo el que ha pasado por eso sabe. Las encías, a uno también se le sensibiliza, uno empieza a sangrar mucho por las encías. Fue un proceso difícil, yo no te voy a negar que no. O sea, fue un proceso duro. Yo tomé 4 quimios rojas, esas son las más fuertes. La más fuerte. Sí, cuando te están poniendo eso, tú sientes eso en tu nariz, ese olor de ese medicamento. Es un olor horrible. Y tú orinas de ese color del medicamento, de tan fuerte que es eso. Después que a ti te dan la quimio, pasan 3 días y ahí es que empiezan los efectos secundarios de la quimioterapia. O sea, eso te acuesta literal. Te acuesta, a ti se te quita el apetito, tú vomitas, todo, absolutamente todo. Y todos los días por la mañana tú vomitas. Padre Todo amado. ese posquimio, tú vomitas en la mañana, siempre. Ya es amarillo lo que tú vomitas, es como ya la hiel ya. Tú casi no te levantas, tú sientes como que no tienes fuerza, te deprime porque el medicamento deprime muchísimo. Pero Dios me hizo entender que era el medicamento, que no era yo como tal, que no eran mis emociones como tal, sino el medicamento. Luego
Ya como a los 9 días, 10 días, era como que tú empezabas otra vez, como a volver en sí, a tu normalidad y todo. Pero las quimios te la daban semanal, o sea que tú levantándote de un proceso, un Y ejemplo. entrando en el otro el mismo. Exacto. Después que te pasaba, un ejemplo, los efectos secundarios y te pasaban los 3 días reglamentarios, entonces te daban quimio otra vez. Dios mío. Un momento muy difícil donde quizás muchas personas comienzan a dudar, pero ¿cuándo hace el Señor el milagro? Bueno, mira, después de que yo viví las quimios, a mí me tuvieron que dar otro ciclo más de quimios. A mí me dieron 4 quimios rojas, se me fue el cabello y todo, pero después el cabello vuelve a crecer y cuando me van a hacer los estudios para la cirugía, para extraerme el tumor, porque la cirugía era inminente, hubo que darme 14 quimios blancas más. Entonces, el pelo otra vez se volvió a caer. Padre amado. Cuando ya yo estaba con mi afrito, ya otra vez yo tuve que mudar el cabello. Entonces, me hacen una mastectomía radical modificada, la extracción de todo el seno con 14 ganglios linfáticos. Toda la linfa casi del lado izquierdo. Wow. Ajá. De los cuales 5 salieron positivos, positivos a cáncer. Carcinoma ductal infiltrante en grado 2. Luego de ahí, de la cirugía, a las 2 semanas comencé a tomar radio y tomé 28 radioterapias también, donde se quemó toda el área del pectoral, todo. Yo mudé toda esa piel de ese lado. Y si yo te digo a ti que yo en ningún momento me le acosté al cáncer, ¿tú me lo creerías? Dios mío. Yo no me le acosté. Nadie se dio cuenta que yo estaba pasando por cáncer. Padre amado. Y yo tomé la decisión tampoco de contarle a nadie sobre la enfermedad. Wow. Yo misma me hacía mis cejas, pelo a pelo. Yo a veces me ponía mis pestañinas, mis pelucas. De no hecho, voy a dar lástima. No. Dios mío. La gente asoció el cáncer a un cambio de look. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Sí, porque yo no me veía demacrada ni nada. El Señor hasta en eso tuvo el control. Yo no me veía de que flácida, de que acostada, no. Yo le dije al Señor que me diera la fuerza. Y la gente asociaba ese cambio. Cambio de look. Ajá, a un cambio de look. Pero no sabían que había un cáncer destruyendo tu vida. No, porque yo tomé la decisión de no contarle a nadie sobre el cáncer y te voy a explicar por qué. Yo decía, Señor, la gente a veces no te quiere herir, pero lo hace. Y muchas veces la gente tiende a dejarse llevar de su imaginación. Por ejemplo, yo dije, Señor, yo no quiero a nadie diciéndome yo me soñé. Sí. Yo tuve una visión. Sí, claro. Yo te vi en tal sitio. Profetizando cosas raras. No. Porque ya saben que hay algo. Claro. Exacto. Sí, claro. Exacto. Y cuidándome de eso, yo guardé silencio. Wow. Y quedamos en eso, mi familia y unos amigos cercanos, muy, muy cercanos, que eran como familia. Que tú sabes que si Dios habló fue que Dios... exactamente. Y en todo el proceso no hubo nadie hablando. Sí, porque vimos, con mucho respeto, sin mencionar el nombre, un adorador que pasó por una situación de cáncer y alguien declaró que vivía, mas sin embargo Dios se lo llevó. Exacto. Entonces, a eso tú te le estabas cuidando. Exacto, porque es que cuando tú oyes muchas voces... Sí, te confunde. Tú no puedes enfocar tu mirada en lo que Dios te dice, en lo que Dios te ministra. Y yo quería como cuidarme de eso, por eso yo guardé silencio. Y mira, después de que yo tomé esa decisión, empezaron a salir los Zambalá y los Tobías. Wow. Gente criticándome, acabando conmigo. Pero no sabían. Por mi apariencia, que yo ya estaba muy modernizada, que yo esto, que yo lo otro. Había gente que me lo decían en buen plan. Tú te veías hasta más joven. Dios ¿Qué fue mío. lo que tú te hiciste? ¿Tú te hiciste algún procedimiento o algo? Porque es que tú te ves muy bien. Y yo miro fotos de ese proceso y yo digo, Dios mío, pero es verdad.
O sea, Dios tuvo el control de todo, de todo, de todo absolutamente, hasta de mi físico. Wow. O sea, había personas en ese momento criticando tu apariencia. Exacto. Quizá pensando que tú estabas entrando en otro aspecto espiritual. Exacto. Pero ellos no sabían No. que era el resultado de un cambio a causa de una enfermedad, Exacto. de una prueba que tú estás viviendo. Y sabes que esto va a impactar y está impactando la vida de mucha gente. A mí me está impactando de una manera sobrenatural porque no es normal ver a alguien tener un cáncer de esa magnitud, tanta quimio, tanta radio, y tomar la decisión de mostrarse bien. O sea, de no estar en una cama tirada, de no estar recibiendo gente todos los días que le estén orando, estar dando lástima, estar dando pena. Y es muy poderoso. Un día, a mí en lo personal, Dios me dijo en una prueba, me dijo, tu condición no es tu realidad. Y yo tenía que vivir en una apariencia de que todo estaba bien, cuando yo sabía que la cosa no estaba bien. Exacto, porque Wow. es que Dios es un Dios que no es un Dios convencional. Yo digo, Dios es un Dios extraordinario. Por ende, las cosas que Él hace en nosotros son extraordinarias, igual que Él. Gloria a Dios. Yo no te digo que fue con mi fuerza, fue con la de Él. Yo sabía que yo tenía un Dios grande. Ahora, yo le dije al Señor, Padre, yo sé que tú tienes el control sobre lo que está pasando en mi vida. Algo tú me estás enseñando con esto. Tremendo. A alguien tú le vas a ministrar con esto. Tremendo. Y el Señor me dio una palabra que está en el libro de Isaías, que es uno de los versículos que yo siento más poderoso y que quizás no es muy mencionado, pero fue mi versículo de guerra. Y tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Wow. Porque en ti ha confiado. Y yo dije, oh Señor, pero 2 más 2 son 4. Tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú me estás diciendo que si mi pensamiento está de continuo en ti, si yo estoy pensando en ti constantemente, si yo estoy adorando tu nombre constantemente, si mi mirada no se desvía de ti en ningún momento, tú vas a mantenerme en completa paz. Wow. Tú vas a mantenerme serena, tú vas a mantenerme llena de fe, tú vas a mantenerme activa. Ah, no, yo te voy a dar el 200%. Gloria a Dios. Y oye, ese fue mi versículo de guerra. Cuando había días difíciles, que quería venir la duda, tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo me mantenía, si yo fregaba unos platos, yo estaba adorando a Dios. Si yo iba al baño, yo estaba adorando a Dios. Cuando yo iba al hospital, yo estaba adorando a Dios. Dios me usaba para empezar a orar por personas que lo acababan de diagnosticar. Te estoy diciendo, yo iba a coger mi quimio y Dios me ponía a ministrarle a gente que le acababan de dar su diagnóstico. Una locura. Dios mío, Padre. Una locura, literal. Wow. A veces yo yéndome de lado de un mareo, el Señor me ponía a ministrarle a personas que perdían un ser querido. Yo te estoy hablando que había veces que yo iba a coger quimio y sacaban a 3 personas muertas del oncológico. Santo. Pero eso tú se lo explicas a alguien y no te entiende. No lo Eso tú se lo dices a alguien y... porque la gente tiende a señalar y a cuestionar de lo que no han vivido. ¿Qué pensarán cuando escuchen esta entrevista? O si te han escuchado en otro momento, lo que en esa ocasión criticaban. Les va a dar vergüenza, hermano mío. Y yo los perdono. ¿Sabes por qué? Porque antes de Dios darme la enfermedad, me dio carácter. Wow. Y yo siento que cuando el Señor forja el carácter en ti, tú entiendes que hay cosas que son necesarias. Ellos eran necesarios en el proceso. Así es. Porque ahora ellos están viendo la bondad de Dios en mi vida. Y hasta se maravillen y digan, wow, Señor. Quizás fui el problema en un momento. Pero ahora yo estoy siendo bendecido
porque fui también de los que empujó para empujarla a ella a tu destino profético, tu propósito. Así es. ¿Entendiste? Tremendo. Los que creen muchas veces que te van a hundir son el instrumento de Dios para empujarte. Dios mío, gloria a Dios. Señor, el tiempo está pasando. Esto es una locura. Pero quiero aprovechar los minutos, ¿verdad? A tomar unos minutos más. Sí. Porque recientemente te vimos participando en un programa muy importante que es República Dominicana. Vimos una participación muy poderosa, ¿verdad? Vimos a Dios obrar a través de ti en ese lugar. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, haciéndote una retrospectiva cortita, un día yo estaba en mi casa y yo siempre veo la franquicia. A mí me encanta mucho el programa. Todo lo que tenga que ver con festivales y esas cosas, a mí me gusta muchísimo. Y yo siempre tenía el sueño de participar en ese concurso. Pero en los tiempos en el que yo estaba en eso, no había esas franquicias como tal. Y en esa misma semana yo había tirado música recientemente. O sea, a mí no me lucía estar ahí. Pero yo dije, ay Señor, dame una señal si tú quieres que yo participe. Y me llegó un video de la franquicia a mi correo. Yo estaba suscrita, pero me llegó un enlace a mi correo. Y cuando yo le di al enlace, me salió el video promo de Got Talent que decía, esta puede ser la señal que estabas esperando. Dominicanas Got Talent en tercera temporada. Ya. Ahí yo entendí que verdaderamente, wow, Señor. Mira, Ya. Sí. Al principio éramos 8,000 concursantes. 8,000 concursantes. Sí, a nivel de todo el país, porque hicieron un microcasting en todos los municipios y en las provincias. Y al final quedamos como algunos 450 de todo ese casting. Y de los 450, 200, que fueron los que se presentaron en audiciones generales. Wow. Si te das cuenta, ya estar ahí era un logro. Claro. Porque era mucha gente. Entre 8,000. Exactamente. Pertenecer a los 200. Exacto. Ya tiene una victoria. Luego de ahí, yo hice audición con Juan Grandecel, que por cierto hubo muchísimos problemas técnicos ahí ese día, que yo pensaba que yo me iba a guayar de verdad. Dios mío. Porque había muchísimas situaciones. Yo no me oía. Yo oía un eco. Yo decía, pues yo estoy en tiempo, ¿qué es lo que pasa? Dije, no, yo le voy a dar para allá y Jehová, que sea lo que tú quieras. Y pasé al corte de jueces. En el corte de jueces también tuve situaciones con la música porque yo la mandé a editar, pero el que me lo editó mal. Wow. Tuve que elegir otra canción. Ahí mismo. Sí, ahí mismo, en la misma fila de ya uno para entrar al escenario. Padre. Canté Nadie me dijo, de Lily Goodman, que yo pensé que ese día me iba también. Ay, Dios mío. Es que yo me acuerdo de eso. Yo digo, Señor, pero es que tus planes son mejores que los míos. Bueno, después de ahí, cuando entramos en semifinales, ahí sí yo fui más intencional. Yo le dije al Señor que yo quería que Él me diera la canción que yo tenía que hacer. Y busqué gospel, busqué worship, busqué esto, busqué lo otro. Y como que nada. Hasta música en inglés busqué yo. Wow. Y un día estoy cocinando y escucho la voz de Dios que me dice, quiero que cantes Regresa de Chanel Novas. Digo, wow. ¿Y cómo a mí no se me había ocurrido esa canción? Porque la canción tiene unos muy buenos agudos, tiene una muy buena fuerza interpretativa, pero la canción es una mocha cocote. O sea, la canción es una canción muy confrontativa, es una canción de humillación a Dios por la nación. O sea, es una canción que habla de la delincuencia, habla de la violencia, habla de que la sangre ha llegado al trono de Dios. O sea, es una canción muy fuerte. Y al principio yo no estaba muy convencido de que esa fuera la canción para una semifinal. Y yo empecé a orarle a Dios. Le dije, Señor, fuiste tú que hablaste. No, fuiste tú que hablaste. Porque cobarde yo nunca he sido. Y me tocó cantarle en uno de los ensayos delante de los directivos. Y Dios se metió muy fuerte ahí. Esa gente empezaron a llorar y de todo.
Padre Y amado. ahí entendieron que esa era la canción. Y la gloria de Dios, Dios se metió fuertemente. Ahí estaba la gente llorando en esa semifinal. Y nada, después de ahí, bueno, fue un momento difícil porque quedamos Chembo y yo. Ujú. Muy fuerte, o sea, para mí era Chembo y yo que íbamos a quedar airosos. Y entonces nos pusieron a debatir entre Chembo y yo, Padre amado. que me sentí muy triste en realidad, porque mi pensar era ir con Chembo a la final. Nada, cuando pasamos ya a la ronda final, tampoco tenía una canción como tal preparada, porque como te dije, para mí yo me iba en la semifinal. Ya al llegar a la final yo voy con la mente en blanco. Y a que tú no sabes qué canción elegí, y fue la canción que yo iba a hacer en la primera audición. Wow. ¿Te das cuenta? Pero Dios es un Dios tan puntual que esa era con la que Él quería que yo cerrara. Me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel. Nada de lo que Dios hace en nosotros por casualidad ni coincidencia. ¿Qué impacto Ay, esa pregunta sí está buena. causó en ti ver el impacto de Dios en gente que estaban ahí, en un ambiente no cristiano, Ujú. en un ambiente donde todos los pronósticos son en tu contra? Ver a Dios cambiar la atmósfera a tu favor. ¿Qué impacto causó? Mira, esto es importante lo que yo te voy a decir ahora. Yo soy la única perdedora que se siente ganadora. Wow. Porque yo perdí el concurso. Pero tú no te imaginas todo lo que yo gané. Tú puedes creer que desde mi primera participación a la última, yo he recibido miles, no cientos, miles de comentarios a nivel mundial de personas enfermas de cáncer, enfermos renales, personas que han intentado hasta quitarse la vida, que se han encontrado con uno de mis videos y el Señor los ministra tanto que cambia sus vidas. Wow. Yo puedo entrar a mi celular ahora y mostrarte miles de comentarios. Mi primer video se fue viral en Facebook con 4 millones de visualizaciones. Tremendo. Y ahí tú te das cuenta en todos esos mensajes de gente de todo el mundo, Argentina, Perú, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Puerto Rico. Y cuando tú lees las cosas que Dios ha hecho, o sea, yo estoy paga. Yo estoy paga, literalmente. Yo no tengo 3 millones de pesos, pero llévate de mí. Yo siento que ahora mismo mi cuenta se está reventando, aunque yo no tenga un peso. Tremendo. Y es que Dios hizo más de lo que yo pensé. Dios me puso en gracia con esa gente. Dominicanas Got Talent fue una plataforma a la que yo le voy a agradecer siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos me dejaron predicar libremente. Wow. Ellos permitieron que yo pudiera hablar de Dios, que yo pudiera llevar el mensaje de Cristo. Ellos no me pusieron bozal. Ellos me abrieron la puerta al escenario más grande ahora mismo de la República Dominicana para yo poder predicar a Cristo con altura, bonita, regia, y que ese mensaje lo pudieran recibir la gente. ¿Tú sabes lo que es que la noche de la final ve gente llorando bajo la unción y la presencia del Señor? Eso no tiene precio. Tremendo, tremendo. El hombre que quiere entender la cosa de Dios No le entiende. termina volviéndose loco porque No le entiende. Tú sabes que sí, Dios me enseñó Wow. algo muy, muy importante y muy puntual. Y yo quiero que esto, el que lo escuche, lo asuma también. Se puede ser fiel en terrenos hostiles. muy fuerte. Sí Eso es se amén. puede. Eso es amén. Sí se puede. Eso Hay es gente amén. que desde que le dicen, tú aquí no puedes cantar cristiano. No, pues yo canto una impía. Doblan. No. Ellos me hicieron esa pregunta.
a mí. Ellos me lo hicieron. Y yo le dije que eso no era negociable para mí. Si Él me libra. Y se hizo un silencio en esa habitación. Ay, ay, ay. Y yo le dije, mira, yo no quiero que ustedes se sientan mal. Si esas son sus reglas, yo no tengo problema. Ahora, eso no es negociable para mí. Porque yo nací sin Got Talent. Wow. Y aquí estoy sin Got Talent. Pero yo no me voy a ofender por eso. Ni voy a salir a hablar mal de ustedes tampoco. Es simplemente que no es el propósito de Dios que yo esté aquí. Dios mío. Y tú sabes lo que ellos me respondieron. Dije, no, nosotros no somos así. No, te vamos a llamar más adelante. Cuando ya tengamos el número de personas, te vamos a llamar si tú calificas. Pero nosotros no somos así. Wow. Pero yo estaba lista para que no me llamen. Porque yo se la tiré ahí, honestamente. A suerte o verdad. Identidad. Es que tú tienes que ser radical con las cosas de Dios. O sea, si yo me ando a medias tintas, ellos pueden interpretar que yo no estoy definida. Sí. ¿Me entiendes? Un mal mensaje le da. Y yo no soy religiosa, pero sí soy evangélica. Wow. Tremendo. ¿Me entiendes? Y mi canto es del Señor. Yo voy a venir a desafinar para que después me moche el hombre y también me acaben aquí. Tremendo. No, Tremendo. mi amor, yo hice lo que tenía que hacer y la gloria de Dios representé al Señor con altura y estoy paga. Tremendo. Señor, hemos llegado al final. Yo sé que muchas personas están siendo impactados ahora mismo Gloria a Dios. con esta palabra, este poderoso testimonio. Sé que muchas personas van a decir, queremos seguir escuchando, queremos seguir aprendiendo más. Y si Dios lo va a permitir, usted va a seguir escuchando, ¿verdad? Y también en otra plataforma que ella estará participando, porque apenas es el comienzo, ¿verdad?, de todo lo que Dios va a seguir haciendo en su vida. Yo creo que usted haga una oración por muchas personas que la están escuchando ahora, que quizás están pasando por momentos de enfermedad, por dificultades, por pruebas. Yo creo que usted haga una breve oración por esas personas que están ahí. Amén. Bendito Dios. Quiero orar por todas esas personas que quizás en este momento se sientan desolados mental, física y emocionalmente, estén pasando por el proceso más fuerte de sus vidas. Pero yo quiero decirte que el Dios al que le sirvo, el que hizo la obra en mi vida, también la puede hacer en la tuya. Y yo quiero que cierres tus ojos y te llenes de fe en esta hermosa tarde, ¿verdad? En esta hermosa mañana tarde que el Señor nos regala. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por permitirme estar en esta hermosa plataforma. Gracias. Y gracias por todas las personas que nos están viendo y que están escuchando este poderoso testimonio. Yo te pido, Dios mío, que seas propicio a sus vidas en esta hora, Señor. Envío la palabra, Señor. Envía la palabra, mi Dios, así como hiciste con el siervo del centurión. Envía la palabra, Señor, a cada hogar, a cada vida, a cada persona que necesita una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra que lo levante. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, quita toda piedra de tropiezo, todo lo que les impida, Dios mío, avanzar. Padre, mira a todas esas personas que están pasando por un proceso fuerte de deuda, de desalojo, esa gente que debe en su casa, esa persona que están pasándola mal con un familiar enfermo, con un niño autista. Dios mío, una persona que quizás le acaban de diagnosticar alguna enfermedad catastrófica. Yo te pido, Espíritu Santo, que te metas poderosamente en esas vidas, Señor. Padre, que tú suplas sus necesidades físicas, mentales y emocionales. Dios mío, que seas propicio en esta hora a cada una de esas personas que nos sintonizan, Dios. Yo sé que tú tienes el poder y la autoridad. Padre, y si tú quieres enseñarles algo, si tú quieres ministrarles algo, Dios mío, que las personas puedan entenderlo, captarlo, Dios mío, y que entiendan que no es para muerte, sino para que tu nombre siga siendo glorificado en sus vidas. Gracias, Señor, por mi hermano.
Aleluya. Gracias, Señor, por el que está en las cámaras. Gracias porque me has permitido estar aquí. Sigue bendiciendo esta plataforma, Dios, de manera poderosa y ayúdanos a seguir extendiendo tu reino a todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si la persona quiere seguirte en tus redes sociales. Mis redes sociales en todas, Rocío Arias Oficial. Tremendo, ya usted puede escucharlo, Rocío Arias Oficial, vaya allí, dele a seguir para que siga recibiendo más, ¿verdad?, de lo que Dios ha puesto sobre ella. Amén. Estuvo con usted su hermano Patricio Jiménez y no te olvides suscribirte a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde.